Bienvenidos a otro episodio de Charlas de Viernes. Soy Gustavo Sáenz, CEO de Resaltix, y me acompaña Gabriel Schwarzberg, que yo soy el director de operaciones de Resaltix. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gaby? Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia del dashboarding y la visualización de los datos en toda gestión del marketing digital. ¿Qué te parece ese tema? Yo escucho dashboarding y me suena a un tema viejo, pero en realidad creo que no pasa de moda y sigue siendo fundamental. Bueno, es así. Para empezar, podemos decir que todas las herramientas de analítica, de data analytics, se ocupan de hacer todo el proceso de relevamiento de los datos. Pero es tan importante, así como es muy importante la recopilación de los datos, es muy importante cómo esos datos son presentados para poder, tener un panorama claro de lo que significan esos datos y poder tomar decisiones acertadas con ellos. Dashboards en las empresas hay cientos, decenas. Uh-huh. Por lo general vemos que están bien hechos, que están mal hechos. ¿Qué has visto vos? Mira, déjame hacerte esta primer introducción al tema. Vamos a poner un ejemplo con la herramienta líder en el mercado de analítica, de data analytics o de analítica web, que es Google Analytics. Uh-huh. A mi juicio, Google Analytics es una excelente herramienta, obviamente, para todo lo que es el análisis, para la recopilación de los datos, pero en lo que se refiere a la visualización de los datos es bastante tosca. O sea, es una herramienta, técnica de alguna manera, tenés que entender cómo usarla, que no es fácil. A ver, eso es bastante más sencillo para las personas que se dedican específicamente a Data Analytics, pero en general los equipos de marketing de las empresas que tienen un montón de funciones y cuyo el análisis de datos no es su especialidad, tienen muchas dificultades en poder usarla adecuadamente para leer la información que necesitan. Para los que tienen más tiempo en la industria, cuando migró de Universal Analytics a GA4, a GA4, hubo bastante resistencia y creo que uno de los puntos fue, una de las quejas de la gente fue que era más difícil ver la información. Uh-huh. Y creo que hay un punto ahí, ¿no? Esto, como decís vos, es un poco más cerrada la interfase y no hay tantas opciones de visualización como a uno le gustaría. Entonces, esto nos obliga a usar una herramienta externa, ¿correcto? Sí, yo creo que la gente que diseñó Google Analytics 4 siempre pensó en la integración que la herramienta tiene con otras herramientas de visualización del ecosistema de Google, por ejemplo, Looker Studio, que hace unos años se llamaba Data Studio, y que está pensado así, está pensado para que Analytics haga la generación de los datos y para que otras herramientas permitan una visualización mucho más amigable. Uh-huh. Por ejemplo, con gráficos interactivos, con selectores dinámicos de fechas y con toda una serie de funcionalidades que hacen que este tipo de herramientas de visualización sean mucho más potentes que lo que es Google Analytics 4 en este caso para esa funcionalidad. Sí, a mí me gustaría igual ir un paso más atrás. Creo que tenemos como varias problemáticas en paralelo en dashboarding. Una es la capa de datos, ¿no? Es la parte más técnica de recopilación de la data, que obviamente tiene que estar bien hecha, tiene que estar completa, tiene que ser confiable. Hay muchos criterios que se tienen que cumplir y es como el ABC para después poder hacer un buen dashboarding. Después hay una segunda capa que dijimos que es la representación gráfica, que es un poco de lo que estamos hablando, y que si complementamos las herramientas de medición con herramientas de dashboarding, probablemente podamos resolver bastante bien esa capa. Ahora hay un tercer tema, que es el diseño de los dashboards. Uh-huh. Y creo que ahí es en donde hay más dificultad en las organizaciones en entender qué dato es útil para qué persona dentro de la organización. Y la tentación es armar dashboards kilométricos de 10 páginas o 10 scrolls hacia abajo, uh-huh, y que todo el mundo de la organización tenga acceso a todos esos datos sin digerir, sin filtrar qué información es pertinente, uh-huh, para cada rol dentro de la organización. Uh-huh. Sí, es excelente ese punto. O sea que lo que vos estás diciendo de alguna manera es que a lo que podríamos llamar dashboarding
no solamente tiene digamos, los requisitos o skills técnicos que son necesarios poner en juego para poder armar estos dashboards, sino que hay skills de negocio o digamos, de interpretación de esos datos y de tener un framework de trabajo para poder asesorar correctamente a cómo deben ser esos dashboards, qué información deben mostrar, etcétera. Está bueno el punto. El otro día estábamos en un evento, vos estabas, y alguien del público hizo una pregunta y era ¿cuáles son los skills de las personas que van a trabajar en data en los próximos años? Obviamente a raíz de todos los cambios de inteligencia artificial. Y parte de mi respuesta tenía que ver con lo que vos mencionaste recién, que es, yo personalmente creo que la visión de negocio es algo que no puede faltar en ningún rol dentro de las organizaciones, y cada vez es más fuerte, ¿no? Antes teníamos como un enfoque más en el desempeño técnico de la posición de cada persona en la organización, y creo que hoy en día cada vez las compañías entienden que en todos los roles tiene que haber una visión de negocio clara, y me parece que en el rol de data es muchísimo más importante aún. Sí, en esa reunión que vos bien decís, que fue una reunión de trabajo de la CACE, cuando esa persona... La CACE, aclaremos, es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Exacto. Sí. Cuando esa persona hizo esa pregunta, en el grupo que estaba en la audiencia, digamos que era una reunión interactiva donde habían distintas opiniones que se ponían en juego, el primer impulso a dar una respuesta para esa pregunta era, no, tengo que tener más especialistas en data science, ¿no? Que técnicos, o sea, tipos que sepan de código. Y eso contrasta con lo que acabas de decir. O sea, puedo tener un ejército de data scientists, pero si no tengo gente de marketing que conozca las necesidades del negocio, voy a tener el mismo problema, ¿no? Voy a estar inundado de datos. Los roles son mixtos. Sí. Y déjame agregar otra cosa que vengo pensando hace rato. Hubo mucha evolución en los últimos años en la parte de procesamiento de datos, modelos predictivos basados en machine learning, en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Podríamos nombrar muchos más. Pero hasta el momento yo sentía que la capa de visualización de datos, que es justamente lo que estamos hablando, se había quedado como está bien, podemos tener gráficos más lindos, mobile friendly para que se vean bien desde el celular los dashboards, pero no hubo mucha más evolución que eso. Y ahora están empezando a aparecer distintos conceptos asociados a AI generativa, que tienen que ver con chatear con la data, es decir, preguntarle a un modelo entrenado con los datos de tu organización las preguntas de negocio que necesitas responder, y que el modelo sea capaz de consultar al repositorio de datos, decidir qué tipo de consultas, qué tipo de queries tiene que armar para poder extraer esa información, analizarla, cruzarla, evaluar tendencias y darte una respuesta en base a eso. Y otros casos en la misma línea son capas de presentación que ya no son gráficas, sino que pueden ser en video o pueden ser en audio, contándote un poco la historia de qué es lo que está pasando con la organización, como lo haría tal vez un analista de marketing, sí, ¿no? Hace 5 años. Sí. Iba a decir 10, pero todo pasa muy rápido. Exacto. Bueno, efectivamente vos en esa presentación que diste ante ese equipo de trabajo mostraste una prueba de concepto que hiciste de un dashboard que estaba relatado era un video en realidad, que contaba la historia de los resultados de una empresa, de ejemplo. Y sí, y te diría que así como lo presentaste vos también, además de que sea contado como si fuera un analista que te está contando, digamos, en una conversación, ese formato es un formato ideal también para un ejecutivo, por ejemplo, que a veces tiene tiempo libre porque está manejando y está yendo a su trabajo y tiene 20 minutos, media hora para escuchar un podcast, por ejemplo, como este, y pone el reporte, pone un audio con el reporte, digamos, en este tipo de formatos nuevos
y bueno, va ganando tiempo y la misma herramienta de dashboarding, que ya no es un dashboard, en realidad es un audio, le va contando los resultados y el análisis. Sí, tal cual. Y podemos sumar algo más, que es los modelos de inteligencia artificial son capaces de incorporar información de contexto externa, ¿no? Que también lo comentábamos en esa charla de la que estamos hablando, en esta prueba de concepto que hicimos. Para contar un poco, alimentamos en un sistema basado en modelos de lenguaje natural, datos de reportes, más información de contexto que el propio modelo puede salir a buscar en internet. Por ejemplo, le podés decir: investigame cómo está la industria del retail en tal región en los últimos 5 años, y cruzá esa información con la data propia de la empresa, y entonces va a poder sacar conclusiones mucho más reales de lo que está pasando, contextualizadas, con más valor. Exactamente, con más valor. Así que creo que ahí se abre un mundo muy interesante, nuevo, ¿no? Una capa de presentación de los datos, una interfase humano-data completamente nueva, y bueno, y veremos en dónde termina esto, ¿no? Porque recién está empezando. Bueno, sí, mientras te escuchaba estaba pensando en lo siguiente, en que no me gustaría dejar afuera de esta charla de viernes todo lo que es la capa de integración de distintas fuentes de información a estos reportes o dashboards o reportes dinámicos en video, lo que fuere. Para llamarlo en términos generales es dashboarding. Sí. El ejemplo que mencionamos antes, donde una fuente de datos como Google Analytics 4 provee información de manera muy sencilla a Looker Studio, es la parte más sencilla, la forma más simple, en la cual una fuente permite visualizar los datos de manera más amigable. Pero el dashboarding y estas herramientas tienen un potencial gigantesco y permiten hacer cosas mucho más complejas, como por ejemplo integrar múltiples fuentes de datos en estos reportes, y podés, si querés, dar estos ejemplos de estos sistemas que vos armás de bases de datos relacionales que integran toda la data. Sí, son un desafío no menor para las organizaciones. Estamos hablando de tal vez integrar, para que se entienda, datos de campañas de Google Ads con datos de Facebook Ads, con datos de LinkedIn Ads, con datos de... Con un CRM, con la bajada de un CRM, con leads de distintos estadios. Sí. Todo en un mismo dashboard. En un mismo dashboard, y lógicamente cuando uno quiere mostrar la información suelta o simplemente un KPI agregado, esa es tal vez la parte más simple. Ahora, si queremos empezar a cruzarlo y segmentarlo por campaña, por producto, por distintos conceptos, cada plataforma tiene su manera de representar los datos, y fusionar todo eso es un trabajo que no es nada sencillo. Entonces, bueno, hay distintas formas de hacerlo, pero la idea es tener un gran repositorio de datos en donde vamos importando las distintas fuentes y haciendo los cruces y las conexiones entre los datos de distintas fuentes según cada uno de estos criterios, y tratando de equiparar criterios. Tenemos un ejemplo de un cliente que tenía campañas corriendo en distintas monedas, y parte de esa fusión de datos implicaba levantar los tipos de cambio de estas monedas locales día por día, convertirlo a dólares, y después recién sumar la data para poder presentarla de una manera correcta en una moneda unificada, y poder tener retorno de inversión claramente mostrado, o costo de adquisición de un lead, o bueno, distintos indicadores. Obviamente nosotros contamos estos ejemplos que surgen de nuestra experiencia concreta con clientes. Así que bueno, obviamente para nuestros clientes o para los equipos de marketing que reciben esta información, esto es transparente. O sea, un poco la demanda de ellos es querer ver la data toda junta, integrada, relacionada, y está toda esta tecnología detrás que permite que, obviamente, toda esta complejidad no está a la vista del cliente final, o sea, de quien está analizando los datos, sino que por el contrario, quien recibe los datos ve un reporte amigable, fácil de manejar, fácil de navegar por él. Esa es un poco la idea, y tomar las decisiones de negocio que tienen que tomar a partir de todos esos datos. Sí,
También está bueno decir que hay muchas plataformas que prometen resolver estas cosas mágicamente, pero después obviamente no es mágico, hay que ponerle mucha cabeza, mucho tiempo, mucha inversión y mucho conocimiento encima para que eso suceda. Entonces, volviendo a lo que decimos siempre, ¿no? La cultura, la capacidad humana y técnica dentro de la organización es mucho más importante que los miles de dólares que podemos llegar a invertir en herramientas con promesas de solución mágica. Así que si hay algo que me gustaría que se lleven de este episodio es que es mucho más importante capacitar a la gente, invertir en la cultura, invertir en conocimiento, que comprar una herramienta que promete milagros con la data. Sí, y por último, y adicional y en línea con lo que estás diciendo, que tiene que ver con la cultura, en parte tiene que ver con la cultura, a veces nos pasa que hay organizaciones que invierten miles, cientos de miles, eventualmente millones de dólares en pauta publicitaria, en infraestructura y digamos, y el análisis que tienen y el manejo de los datos es bastante precario. Esa inversión en poder integrar los datos y con las herramientas que estamos hablando es una inversión completamente marginal respecto de grandes inversiones en infraestructura tecnológica. Estamos hablando de valores que son simplemente las horas de trabajo y conocimiento para poder hacer todas estas integraciones. Y a veces, por un tema cultural, esa es mi opinión, cuesta que entiendan la importancia que tiene hacer esto y siguen trabajando con planillas de Google Sheets o con herramientas, digamos, muy precarias. Sí, que no son malas, pero son muy propensas a errores, requieren de mucho músculo humano todos los días para poder mantener la información actualizada. Y no hay que olvidarse que eso es lo que nos permite tomar las decisiones en el día a día de cómo reinvertir el dinero de la compañía y los recursos para tener un mix de medios más eficiente, que al final del día es más retorno de inversión, más ganancia para el negocio. Así que bueno, muchos desafíos. A tener en cuenta dashboarding en cualquier estrategia de marketing y la visualización de los datos. Esa es un poco la idea de este viernes. Totalmente, no descuidar ese punto y bueno, quedarse atentos a todo lo que se viene con la AI generativa respecto a capa de visualización, que creo que va a ser súper interesante. ¿Vas a mostrar en algún video algún viernes que viene esa prueba de concepto? Puede ser. Podemos prometer algo para algún momento. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao.